cuál es el que no... Es el punto 3D. 3. Este es el 3, el A. Ajá, el B. Y acá pasé al 4. Bien. Espera que te lo copio y así bueno. lo podemos resolver. Sí, díctamelo. Sí. Sería paréntesis. Sí. 1,9 en la primera Fila. fila. Bien. Para que no te lo quiero dictar, pan. No, perdón. Sería 1,9 en la primera fila y en la segunda sería 0,3. Cierro paréntesis X. 903. Bien. Sí. Cierro Por paréntesis. la matriz X. Por la matriz X. Igual Más. a No, más. sí, es un poco largo. Más. Abro paréntesis. En la primera fila 2,3. Y en la siguiente sería 5,6. Por la matriz X. Igual a la matriz X, creo que se dice. ¿Así? Sí, así. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer acá es igualar a la matriz nula. Es decir, voy a igualar acá a la matriz nula, es decir, voy a pasar esta X que está sumando, la voy a pasar restando. Entonces me va a quedar la matriz 1, 9, 0, 3, por la matriz X, más la matriz 2, 3, 5, 6, opa, ahí está, por la matriz X, menos la matriz X igual a la matriz nula. ¿Está bien? Fíjense Bien. que todas las X aparecen del lado izquierdo, entonces se pueden sacar factor común. Del lado izquierdo, por supuesto, es decir, va a ser factor común de la matriz 1, 9, 0, 3, más la matriz 2, 3, 5, 6, menos, y acá no tengo ninguna, es decir, la matriz sería la unidad, y la unidad es la matriz identidad, entonces va a ser 1, 0, 0, 1. Apa. Todo esto por la matriz X igual, a ver. ¿A 0? Ah, sí, pero a ver, se podría haber hecho más sencillo. Yo lo resolví de otra forma, Sumando. no sé si quiero que le digas cómo lo hice. Yo No, saqué factor común antes de pasar la X. antes de pasar la X acá, y sumaste estas Ahí. dos. Y sumé esos Bien, dos. y te dio 1 más 2, 3, 3, 9 más 3, 12, 12, sí. 5 y 5 y 6. 9. 5 y Ah, 9, perdón. 5 y 9. Por la matriz X igual a la matriz X. Ahora la pasaste restando, ¿sí? yo ahí completé. Como no estaba muy segura cómo hacerlo, lo hice medio... Completé la X, usé eso que hacíamos que era A, B, C, D. Sí. Así, Y de ahí este hice lado eso. también. Y de Y ese lo lado igualaste. también. Bien, Claro. esa es una manera. Y Ah, otra manera es restarle la identidad, que en este caso te va a quedar 3 menos 1, 2, 12, 5, 9 menos 1, 8,
por la matriz X igual a la matriz nula. 0, 0, 0 y 0. Bien, y ahora igualo a esta matriz, la coloco como la matriz 2, 12, 5, 8 por A, B, C y D. Igual a la matriz nula. Entonces ahora lo que hago es 2 por A, 2 por A, más 12 por C, igual 0. Igual 1, perdón. No, igual 0. Ahora hago 2 por B, más 12 por D, igual 0. 5A, más 8 por C, igual 0. Y 5 por B, más 8 por D, igual 0. ¿Sí? Y resolviste estas dos y estas dos. Sí. Bien. Y encontraste cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. Claro, el tema es que yo empecé a hacer eso y en el Word que yo tengo dice que las matrices son ceros. Y a mí me da distinto, me da que A es menos 9 medios. Y ahí dejé, porque como me estaba dando números ¿Qué distintos, matrices son ceros? me da que la matriz buscada es la matriz nula. Como que dice que A es igual a 0, B es igual a 0. No, no da eso. Ah, entonces, Vos por eso, resolvés por eso, 2A yo más 12C igual a 0. sí. Yo lo Igual empecé a resolver y me daba menos 9 medios A y dejé de resolverlo 5A porque en el Word que tenía estaba distinto más con la 8C. respuesta. 8C igual 0. Y ahora despejas de la primera el A, te queda que A vale menos 12C menos 12C sobre 2, o sea, menos 6C. Menos 6 por C. Reemplazas en la de abajo, te queda 5 por menos 6C más 8C, 8C igual 0. Y acá sí, te queda 5 por 6, 30, menos 30C más 8C igual 0. Y te queda que C vale 0. C vale 0, si C vale 0, A vale 0. Ah, puede ser que la solución sea la matriz nula. Y después tenés que resolver la otra. 2B más 12D. Aquí hiciste mal el pasaje de término. Aquí este 2 en vez de Sí, pasarlo dividiendo lo sumaste. sí, me parece que es eso, mal. Ja, Sí, porque yo, cuando yo lo hacía, me daba un número y yo decía, no puede ser que me dé un número, pues me decía que era nula. Claro. Entonces, no lo supe resolver a partir de ahí. Claro. Ese es el problema. Te estás haciendo mal los pasajes de término. Bien. Vos, el 12, Sí. el 12C que está sumando pasa restando y el 2 está multiplicando a la A, pasa dividiendo. Pasa Cuidado bien. con eso. ¿Mm? Bien, bien. Bueno, voy a ¿Listo? acomodarlo. Sí, Bueno, muchas gracias. ¿Y te no, puedo hacer otra consulta de este? sí, de este Este sí lo práctico. hicimos, de este práctico. Este sí lo Sí, resolvimos en clase, pero sí. tengo una duda, sería en el 4B5. No, perdón, es 4B4. 4 de este mismo, a ver, práctico 6, acá.
Acá, el 4. B4. Este. Claro. Sí. No lo estoy Hay que viendo probar yo. que es simétrica. Dice expresar A como una suma de una matriz simétrica y otra Simétrica y una antisimétrica. antisimétrica. Bueno, Sí, hay que probar el A y el B. Fíjate que en el A vos decís que la matriz A más A traspuesta es simétrica. En el B, que A menos A traspuesta es antisimétrica. Sí. Entonces, en el 4 lo que hice fue sumar la matriz simétrica, que es A más A traspuesta, la matriz antisimétrica, que es A menos A traspuesta. Cuando Sí. yo lo sumo, esto me da 2 veces la matriz A. Bien. Y yo quiero la matriz A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este 2 no puede pasar dividiendo, porque una matriz no se puede dividir por un escalar. Entonces multiplico cada una por un medio y me da la matriz A. Y eso es lo que hice acá. Ahí está. Sí, me había perdido la última parte, que no entendí eso, que era 2 veces A. Listo. Buenísimo, profe, Y muchas cuidado gracias. con esto, porque hay veces que te toman la matriz simétrica y otras veces te piden la matriz antisimétrica. Claro, buenísimo. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a continuar, mejor dicho, con, no, el 6, ¿no? Quiero, no, este no. Quiero el práctico 9. Acá, espacios vectoriales. Este práctico 9, cuidado, porque suelen tomarlo y mucho. ¿Qué nos toman de este práctico? De lo que hemos visto hasta ahora, hacer, a ver, ahí está, ahora lo pueden ver. Hacer o probar que algún conjunto es un espacio vectorial o algún subconjunto es un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? O sea, no creo que tomen uno muy largo como este, como el A, como el A, que era re largo, pero sí, por ejemplo, en el que hicimos acá, el de las matrices, este, por ejemplo, el B1, pueden tomar el ejercicio 2, o pueden tomar el 2B, o el 2C, ¿sí? Que son para probar que es un subespacio, ¿de acuerdo? Estúdienlos a eso, cuáles son las propiedades que deben de cumplir, porque por ahí les toman alguno de esos. Esto era todo gráfico, esto gráfico no creo que se los tomen, pero bueno, nosotros lo hicimos, y la definición de combinación lineal, por supuesto que hay que recontra saberla. Luego vimos lo que era independencia lineal, no, hasta ahí ya, sí, vimos independencia lineal y dependencia lineal, hasta ahí llegamos. Por esto no lo dimos todavía. ¿Dimos esto? Sí, sí, habíamos visto eso. Bien, esas definiciones hay que aprendérselas. Y probamos hasta, que yo les hacía buscar si hay algún escalar que por un vector nos daba el otro escalar. ¿Recuerden? Nos daba el otro vector. Bien, hasta acá llegamos, hasta base. Base no lo dimos. Bien. Dimos la definición y ahora hay que probar que son base. Entonces, en el ejercicio 5 tenemos, dados los vectores A y B, son dos vectores de R2, porque tienen dos componentes, entonces viven en la casita de R2, me dice, probar que A y B es un conjunto de generadores de R2. Para que sean generadores tengo que tomar otro vector cualquiera de R2, entonces lo voy a llamar X a mi vector. Como está en R2, tiene dos componentes, X1, X2. Y tengo que escribir a este vector como combinación lineal de el vector A y el vector B. Es decir, como lambda 1 por 5, 3,
más lambda 2 por menos 3, 4. Y tengo que encontrar los escalares. Este es el ejercicio más feo que hay. ¿Por qué? Porque se equivocan al despejar y entonces les quedan mal. Entonces, yo tengo escalar por vector, me da un vector. Entonces hago 5 lambda 1, primera componente, 3 lambda 1, segunda componente, más escalar por vector me da un vector, menos 3 lambda 2, primera componente, 4 lambda 2, segunda componente. Ahora tengo vector más vector, sumo y me da un vector. 5 lambda 1 menos 3 lambda 2 es la primera componente, coma, 3 lambda 1 más 4 lambda 2 la segunda componente. Entonces tengo un vector de 2 componentes igual a un vector de 2 componentes. Entonces, primera componente, x1, tiene que ser igual a 5 lambda 1 menos 3 lambda 2. Segunda componente, x2, tiene que ser igual a 3 lambda 1 más 4 lambda 2. Y ahora lo que se hace es despejar las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Lambda 1 y lambda 2. Entonces, cuando resolvemos este sistema nos queda que lambda 1 vale 4x1 más 3x2 sobre 29 y que lambda 2 vale menos 3x1 más 5x2 sobre 29. Es decir, los lambda, que son los escalares que yo tengo que encontrar, me tienen que quedar en función de las componentes del vector, en función de x1 y de x2. ¿De acuerdo? Acá no me puede quedar, por ejemplo, 4x1 más lambda 2. No. Tienen que ser todos con x1 y x2. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Entonces ya encontré los escalares. Entonces, como hemos llegado a un sistema compatible determinado, es decir, con única solución, para cada x1 y x2 se obtendrá un valor para lambda 1 y lambda 2. Entonces, cualquier vector x de R2 puede expresarse como combinación lineal de A y de B. ¿De acuerdo? Esto es que, entonces, los vectores A y B son generadores de R2. Bien, y ahora me dicen el inciso B, probar que B1 formado por el vector A y el vector B es una base de R2. Entonces, ya probé que generaban, ahora tengo que probar que los vectores A y B son linealmente independientes. Entonces, tal como decía la definición, para que A y B sean linealmente independientes, la combinación lineal de ellos igual al vector nulo es posible si y solo si los escalares son nulos. Entonces escribo 0 vector igual lambda 1 por el vector A más lambda 2 por el vector B con los escalares nulos, es decir, lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a 0. Entonces, trabajo lambda 1 por el vector A más lambda 2 por el vector B. Escalar por vector me da un vector, me queda 5 lambda 1, 3 lambda 1, más escalar por vector me da un vector, menos 3 lambda 2, 4 lambda 2. Y ahora me queda un vector más otro vector, se suma componente a componente. 5 lambda 1 menos 3 lambda 2, primera componente. 3 lambda 1 más 4 lambda 2, segunda componente. Entonces tengo un vector de 2 componentes igual a un vector de 2 componentes que son nulas. Entonces lo que hago es igualo 5 lambda 1 menos 3 lambda 2 igual a 0 escalar. Cuidado, no es 0 vector. Acá sí es vector, porque el A y el B son vectores. Pero acá cuando yo lo reemplazo, el vector nulo tiene componentes que son el 0 escalar. ¿De acuerdo? Entonces igual a 0. La segunda componente, 3 lambda 1 más 4 lambda 2, igual a 0. Y ahora resuelvo este sistema. Lo resuelvo y encuentro que lambda 1 vale 0 y lambda 2 vale 0. Como los escalares son nulos, entonces, ¿qué puedo afirmar? Que los vectores A y B son linealmente independientes. Entonces, tengo que son linealmente independientes y por el inciso A que generan el espacio R2, por lo tanto, son una base de R2. ¿Sí? Las coordenadas
son los escalares que permiten la combinación lineal, es decir, las coordenadas de el vector X acá son el lambda 1 y el lambda 2. Esas se llaman coordenadas, permiten la combinación lineal. Los elementos que forman el vector se llaman componentes. Bien, entonces ahora fíjense, en el inciso 5C me dice hallar las coordenadas, los escalares, del vector C, que vale 3 menos 2 en la base B1. La base B1 era la base formada con el vector A y el vector B. Es decir, tengo que escribir el vector C igual a lambda 1 por el vector A más lambda 2 por el vector B. Y debo encontrar los escalares. Eso yo ya lo hice. ¿En dónde? En buscar acá, que era generador. Entonces puedo reemplazar directamente el X1 por el 3 y el X2 por el menos 2. Y entonces reemplazo acá y me van a dar estos valores de los lambda que tengo acá, lambda 1 y lambda 2. Estos escalares que me permiten la combinación lineal son las coordenadas. Y acá me queda que el vector C, bueno, el vector C vale el lambda 1, lo reemplacé por A más lambda 2 por B. Directamente se escriben las coordenadas como 6 29avos, punto y coma, menos 19 29avos. Es decir, se escriben en orden. Si yo acá puse lambda 1 y luego lambda 2, escribo lambda 1 y luego lambda 2. Si yo los escribo al revés, lambda 2, lambda 1, acá voy a escribir lambda 2, lambda 1, en ese mismo orden, ¿de acuerdo? Bien, ahora me dicen en el inciso 5D que tengo que probar que el conjunto formado por el vector A y ahora el vector C, ya no trabajo con B, sino el vector C, es un conjunto de vectores linealmente independientes. Para que sean independientes, la combinación lineal de ellos igual al vector nulo es posible si y solo si los escalares son nulos. Entonces escribo 0 vector igual lambda 1 por el vector A más lambda 2 por mi vector C, si y solo si lambda 1 y lambda 2 son iguales a 0. Entonces empiezo a desarrollar el sistema. Escalar por vector es 5 lambda 1, primera componente, 3 lambda 1, segunda componente, más escalar por vector me da un vector. 3 lambda 2 menos 2 lambda 2, segunda componente. Tengo vector más vector, sumo componente a componente. 5 lambda 1 más 3 lambda 2, primera componente. 5 lambda 1 menos 2 lambda 2, segunda componente. Y ahora las igualo. 5 lambda 1 más 3 lambda 2 igual a 0. Y 3 lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 0. Resuelvo este sistema y efectivamente me dan los vectores, el escalar nulo. Por lo tanto, puedo afirmar que el vector A y el vector C son linealmente independientes. Y ahora, fíjense que en el inciso E me dice, probar que B2 es la base formada con A y con C, es una base de R2. Bien, yo acá puedo aplicar un teorema que dice, dos vectores linealmente independientes de R2 son base de R2. Entonces, yo acá ya probé en el inciso D que son linealmente independientes. Por lo tanto, enuncio el teorema y puedo decir que son base de R2. Acá hicieron todo el desarrollo, pero también acá puse, aplico el teorema, dos vectores de R2 linealmente independientes forman una base de R2. Por lo tanto, ¿qué tengo que afirmar? Que la base B2 es una base de R2. Si no recuerdo el teorema, tengo que hacer todas las cuentitas y encontrar de nuevo los escalares. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora me dice, en el inciso 5F, me dan un vector X. Me dice, si X es un vector cuyas coordenadas, es decir, los escalares, en la base B1 son 2 y menos 2, entonces encontrar las componentes de mi vector X. Es decir, mi vector X es combinación lineal de los elementos de la base de B1, es decir, de A y de B. El escalar de A vale 2, el escalar de B vale menos 2. Entonces escribo eso y reemplazo. Entonces me queda 2 por A, me queda 2 por 5, 10, primera componente, 2 por 3, 6, segunda componente, más menos 2 por menos 3 me da 6 positivo, menos 2 por 4 es menos 8. Y ahora sumo vector más vector. 6 más 10, 16, primera componente. 6 menos 8 menos 2, segunda componente. Este vector que tengo acá es mi vector X, es decir, las componentes de mi vector X van a ser X1, X2. X1 vale 16 y X2 vale menos 2. ¿De acuerdo? Acá fíjense que me dan las coordenadas y yo puedo encontrar las componentes del vector. Y algo súper importante esto que puse acá. Las componentes de un vector no varían, es decir, mi vector X siempre va a valer 16 menos 2. Pero las coordenadas varían según la base que yo tenga. Es decir, no me va a dar las mismas coordenadas en la base B2 que en la base B1. ¿Sí? Van a cambiar. Y ahora me dice, esto es súper importante, en el inciso 5F, hallar las coordenadas de X en la base canónica. ¿Qué es la base canónica? La base canónica es la base formada por los vectores unitarios o también llamados versores. Si estoy en R2, tengo dos vectores unitarios. El del eje de las X, que vale 1 de X, 0 de Y, que es el vector Y. Y el del eje de las Y, que vale 0 de X, 1 de Y, que es el vector J. Si estoy en R3, tengo tres vectores. El de X va a valer 1, 0, 0, tres componentes. El J va a ser 0, 1, 0. Y el K, que es el vector sobre el eje de la Z, va a valer 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Estos son los vectores unitarios o versores que forman lo que se llama la base canónica. ¿Cuál es la ventaja de la base canónica? Fíjense, acá nosotros vamos a escribir el vector Y, el vector J, y vamos a escribir este vector que yo tenía acá, el vector X, 16 menos 2, como combinación lineal de la base canónica. Entonces escribo lambda 1 por 1, 0, más lambda 2 por 0, 1. Trabajo, esto me queda lambda 1, 0, primer vector, más 0, lambda 2, segundo vector. Sumo lambda 1, primera componente, lambda 2, segunda componente. Los igualo al vector y me queda 16 lambda 1 menos 2 lambda 2. Es decir, que cuando tenemos la base canónica, las coordenadas, es decir, los escalares lambda 1 y lambda 2, coinciden con las componentes del vector, 16 y menos 2. Entonces, cada vez que trabajemos con la base canónica, no voy a hacer cuentas. Ya sé que las coordenadas son las componentes del vector. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me dicen, en el ejercicio 5F2, hallar las coordenadas de mi vector X en la base B2. Entonces tengo mi vector X que valía 16 menos 2 igual a lambda 1 por el vector A más lambda 2 por mi vector C. Y tengo que encontrar cuánto valen los escalares, las coordenadas. Entonces hago escalar por vector, me da un vector. 5 lambda 1, 3 lambda 1. Escalar por vector me da un vector. 3 lambda 2 menos 2 lambda 2. Y ahora tengo vector más vector me da un vector.
5 lambda 1 más 3 lambda 2, primera componente. 3 lambda 1 menos 2 lambda 2, segunda componente. Igualo 5 lambda 1 más 3 lambda 2 igual a 16. 3 lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a menos 2. Resuelvo el sistema de ecuaciones y encuentro los valores de lambda 1 y lambda 2. ¿Qué quiere decir? Como existen los escalares, mi vector X es combinación lineal de los vectores de la base B2, es decir, combinación lineal del vector A y el vector C. Bien, y ahora me dice, conclusión, las componentes de X, es decir, los números que lo forman, son 16 y menos 2, mientras que las coordenadas en la base B1, ya lo habíamos visto acá, son 2 y menos 2. Y en la base canónica son 16 y menos 2. Y en la base B2, lo acabo de calcular, son 26 19avos y 58 19avos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Ahora, esto que viene acá es lo que yo llamo, a ver, sí. El teorema que vimos recién, que teníamos que dos vectores de R2 linealmente independientes forman base de R2, ese es el único teorema. Pero yo a ese le agrego, si un solo vector puede ser base de R2, si más de dos vectores pueden ser base de R2, si el que sigue acá, no está, que si tengo un conjunto de vectores que es linealmente independiente, entonces el subconjunto cualquiera es linealmente independiente. Y si tengo un conjunto de vectores que tiene un subconjunto chiquitito dependiente, entonces el grande es dependiente. Esos son los 5 que yo les llamo los 5 teoremas que seguro alguno toman en el final sí o sí. Así que esos hay que marcarlos porque son súper, súper importantes. Bien, vamos con el primero. El primero me dice, sea un vector A distinto del vector nulo, perteneciente a R2. Y me pregunta si ese vector distinto del vector nulo puede ser una base de R2. Entonces, este vector solo no puede ser base de R2, pero lo planteamos como si lo fuera. Es decir, voy a escribir 0 vector igual a el escalar lambda 1 por mi vector A. Si mi vector A es el vector nulo, lambda 1 puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 0. Por lo tanto, mi vector A es linealmente dependiente, no es base. Quiere decir que si yo tomo un solo vector no puede ser base de R2. Bien, ahora tengo un conjunto de vectores, A1, A2, AN, son vectores de R2, es decir, tienen dos componentes, con n mayor o igual que 3, es decir, yo tengo A1, A2, A3 como mínimo, o más de 3. En R2. ¿Puede ser este conjunto una base de R2? Entonces, ese no forma base de R2. Y ahora esto es lo difícil. Supongamos que este conjunto A1, A2, AN es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, voy a elegir dos de ellos que son linealmente independientes, en particular, ¿cuáles? El A1 y el A2, que son los dos primeros. Entonces tengo que A1 y A2 son linealmente independientes. Entonces, el teorema, ¿qué me dice? Que si yo tengo dos vectores de R2 linealmente independientes, son base de R2. Que sean base, además que sean linealmente independientes, me dice que generan todo el espacio, es decir, que otro vector cualquiera, que no sea el A1 y el A2, por ejemplo el A3,
es combinación lineal de ellos, es decir, es lambda 1 por A1 más lambda 2 por A2. Y ahora lo que hago es pasar de términos. El A3 que está sumando pasa restando y me queda igual al vector nulo. Entonces tengo una combinación lineal, en este caso, del vector A1, el vector A2 y el vector A3 igual al vector nulo, y el escalar del A3 vale menos 1, es distinto de 0. Entonces, A1, A2 y A3 son linealmente dependientes. Ah, ¿sí? Y yo partí de que eran independientes. O sea que más de 3 vectores en R2, 3 o más vectores en R2, son linealmente dependientes. Entonces no son base de R2. Uno solito es linealmente dependiente, entonces no es base. Si tengo más 3 o más de 3, tampoco son base porque son dependientes. Y ahora me preguntan, ¿cuál es la dimensión de la base de R2? Y bueno, la dimensión de la base de R2 son 2 vectores linealmente independientes. Bien, quiere decir que la dimensión de R2 son 2. ¿Cuál va a ser la dimensión de R3? 3 vectores linealmente independientes. La dimensión de R4, 4 vectores linealmente independientes. Y así siguiendo. Ahora me dice, en el ejercicio 7, encontrar una base B de R4, es decir, ahora tengo 4 componentes, que contenga los vectores, y me dan el vector 0, 0, 1, 1, y el vector 1, 1, 0, 0. Entonces, podemos extenderlo a una base agregando vectores que sean linealmente independientes con ellos. Yo tengo que 0 escalar, 0 vector es igual a lambda 1 por el vector U, más lambda 2 por mi vector B, más tengo que agregar un vector la W que sea independiente, más el vector Z que sea independiente con ellos. El vector U lo tengo y el vector B lo tengo. Y entonces doy un ejemplo. Por ejemplo, el vector W lo pongo como 1, 2, 2, 2. El vector Z como 3, 3, 3, menos 1. Estos 9 vectores no han de ser combinaciones lineales de los anteriores, porque si no me van a quedar dependientes. Es decir, no serán de la forma lambda 2, lambda 2, lambda 1, lambda 1, dado que la forma que tienen estos vectores son lambda 1, lambda 1, 0, 0, lambda 1, lambda 1, más lambda 2, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces los busco de esta forma y ahora veo que realmente son independientes. Entonces armo la matriz ampliada. El primer vector lo pongo como fila, 0, 0, 1, 1. El segundo vector como segunda fila, 1, 1, 0, 0. Y acá pongo el vector 0, 2, 3, 1. Y acá puse el vector 0, 0, 0, 1. Lo triangulo y ahora me queda esta fila, la paso a la primera fila, intercambio. Primer fila con segunda fila. Esta la pongo primero, esta la pongo segunda, viene acá. Esta la dejo tercera y esta la dejo cuarta. Ahora, cambio la fila 3 con la fila 2. Entonces, esta que era la fila 3 pasa a ser esta que era la fila 2 pasa a ser la fila 3. Y la fila 2. Y ahora lo que veo es, me fijo, fíjense, 1, 2, 1, 1. Pude triangular. Voy a llegar a la matriz de identidad. Entonces, acá multiplico la segunda fila por un medio. Luego que la multiplico por un medio, aplico operaciones elementales y trabajo. Hago lo mismo con la fila 3, que ya tiene el 1 acá, y luego con la última fila. Me queda la matriz de identidad. Esto quiere decir que estos vectores son linealmente independientes. ¿Por qué? Este sistema
es igual a 0 vector, es decir, va a valer 0 arriba, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque es un vector nulo, que es lo que yo quiero probar. Y los vectores que, cuando los términos independientes son nulos, decíamos que eran los vectores, los sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos tienen siempre solución. ¿Cuál es el problema? Que puede tener una solución, que es la nula, o infinitas soluciones donde alguna no va a ser la nula. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Para que sean independientes tiene que tener única solución y la solución tiene que ser la trivial o la nula. Por eso me queda el sistema triangular. Bien, ahora me piden en el ejercicio 7, de nuevo, fíjense, me dan 4 vectores y me dice probar que este conjunto de 4 vectores es una base de R4. ¿Qué es lo que tengo que probar? Primero, que son linealmente independientes y luego que generan R4. Entonces acá tenemos todas las cuentitas hechas. Son un conjunto de vectores linealmente independientes. Primero probó que son generadores y luego que son linealmente independientes. A mí me gusta mostrarlo al revés, pero bueno. Resuelve este sistema y le da que la solución es el 0, 0, 0, 0. Entonces, ahora me dice, en el ejercicio 8, ya la cosa trabaja de otra forma. Me dice, teniendo en cuenta que el rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes, calcular en cada caso el rango de la matriz A. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, si ustedes se fijan, esta matriz A es de 3 filas por 3 columnas, es una matriz cuadrada. Cuando yo hago el rango, ¿qué sucede? Voy a triangular. ¿Qué sucede? La fila 1 la voy a dejar tal como está. A la fila 2 le voy a restar la fila 1 y a la fila 3 le voy a restar la fila 1. Y entonces, ¿ahora qué sucedió? Esto me queda 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Me queda una sola fila. Así que el rango de esta matriz va a ser 1. Voy a esta otra matriz, donde ya no es cuadrada. Fíjense, la matriz A vale 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2. ¿Qué sucede con esta matriz? Tiene 2 filas y 4 columnas, de las cuales hay una columna que es nula, o sea que esta va a ser linealmente dependiente con todas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomo una submatriz cuadrada, y la más grande cuadrada que puedo formar es de 2 filas por 2 columnas. Elegí la primera columna con la última columna. 1, 0, 0, 1. Calculé su determinante. 2 por 1, 2, menos 0, 2. Este determinante es distinto de 0. El rango de esta matriz es 2, el rango de la matriz grande va a ser 2. ¿Se entendió esto? Busco una submatriz cuadrada, porque si no es cuadrada ya sé que el determinante vale 0, y veo, si todos los determinantes de orden 2 valen 0, entonces voy con el de orden 1. Pero acá son, esta, por ejemplo, es una submatriz con determinante distinto de 0. Supónganse que yo agarro esta submatriz, el menos 1, 0, 0, 0. Me queda menos 1 por 0 es 0, menos 0. Ese determinante me da 0. Bueno, sigo, es uno de los que me da 0. Si yo sigo, por ejemplo, con esta submatriz que tengo acá, 0 por 2, 0, menos 0 también me da 0. Por eso elegí la primera columna con la última columna para que el determinante me dé distinto de 0. Si no, tengo que probar con todos. Bien. Ahora, esta. Acá quedó mal. Esta tendría que ir abajo, ¿no? A ver. Esta matriz A tiene 1, 2, 3, 4 filas por 2 columnas. Esta matriz A es de 4 por 2. Me quedó un pedazo arriba y otro pedacito acá abajo. Busco una submatriz, por ejemplo.
elijo el 1, 0 y el 0, 2. Entonces, esta submatriz es de 2 por 2, es cuadrada. Le calculo el determinante. 1 por 2, 2, menos 0, 2. Es distinto de 0. El rango de esta matriz es 2, por lo tanto, ¿qué tengo que decir? Que el rango de esta matriz, que es esta, que es de 4 por 2, es 2. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. una pregunta. ¿Eso con que pase uno está bien? Porque, por ejemplo, si yo tomo el 0, 0 y el 0... 2 te da 0. Sería... Claro, no, hay que encontrar una que sea distinto de 0. Por eso yo simplemente lo que hago es mirar a ver cuál me va a dar la nula. Fíjate, si yo tomo la segunda y la tercera fila me va a dar 0. Si tomo la tercera y la cuarta me va a dar 0. Si tomo la segunda y la cuarta ya no me da 0. ¿Sí? Tengo que ir probando a ver cuál es la distinta de 0. ¿Sí? Y con que una sea distinta de 0, entonces el rango... Ya basta, ya me basta. ¿Sí? Si todas, suponete que acá, todas las de orden 2 te dan 0, ¿sí? O como por ejemplo acá, suponete, en esta primera, ¿sí? Sí. Yo tengo que, este determinante me da 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no lo quiero triangular, busco submatrices de 2 por 2. Esta me da 0 el determinante. Si busco esta, me da 0 el determinante. Si busco esta, me da 0 el determinante. Si busco esta, me da 0. Si busco esta con esta, me da 0. Esta con esta, me da 0. Por eso me convenía triangularla. ¿Mm? Sí, sí. Y entonces, en este caso, fíjate que todas las de 2 por 2 me dan 0. Entonces el rango, que es el rango más chico que puede tener una matriz, es 1. ¿Sí? Bien. De los ejercicios adicionales. De estos ejercicios adicionales me interesa hacer el 1, que es igual al 2, y el 2a. ¿Por qué? Porque de estos ejercicios son A y el 2b. Estos ejercicios son los que toman en el final. Entonces, es una pequeña vueltita de lo que hemos visto. Me dicen, ay, ¿dónde estoy? Acá, me dicen que debo probar que los vectores u y b me dice que son vectores linealmente independientes de un espacio vectorial B, es decir, tienen la misma cantidad de componentes, viven en la misma casita. Entonces, si yo al vector u le sumo el vector B y al vector u le resto el vector B, u más b es un vector y u menos b es otro vector. Me dice que estos dos vectores son linealmente independientes. Y también me dice que si al vector u lo multiplico por 2 y le sumo 3 por el vector b, este es un vector, y al vector u le resto el vector b, estos dos vectores son también linealmente independientes. ¿De acuerdo? Sabiendo solamente que u y b lo son, una combinación lineal de ellos también lo es. Entonces, yo voy a probar que el vector 2u más 3b con el vector u menos b son linealmente independientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo la definición. ¿Cuál es la definición? Que el vector u más b con el vector u menos b, la combinación lineal de ellos me debe dar igual al vector nulo, con los escalares que tienen que ser nulos. Entonces tengo escalar por suma de vectores. Aplico propiedad distributiva. Lambda 1 por el vector u más lambda 1 por mi vector b. Más
escalar por diferencia de vectores. Aplico distributiva. Lambda 1 por el vector u menos lambda 2 por mi vector b. Bien, entonces ahora lo que hago es sacar estos paréntesis. Y entonces me queda lambda 1 por el vector u más lambda 1 por mi vector b más lambda 2 por mi vector u menos lambda 2 por mi vector b. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Y bueno, yo sé, por hipótesis, que los vectores u y el vector b son linealmente independientes. Entonces, en toda esta combinación lineal, voy a sacar factor común el vector u y el vector b. El vector u multiplica a lambda 1 más lambda 2 por el vector u, más el vector b multiplica a lambda 1 menos lambda 2. Ahora, ¿qué tengo escrito acá? Fíjense, tengo escalar por el vector u más escalar por mi vector b, igual al vector nulo. Quiere decir que el vector u y el vector b, como son linealmente independientes, la combinación lineal de ellos igual al vector nulo hace que los escalares lambda 1 más lambda 2 sea igual a 0 y lambda 1 menos lambda 2 sea igual a 0. Entonces, igualo a 0, resuelvo y encuentro ¿qué cosa? Que lambda 1 vale 0 y lambda 2 vale 0. Entonces, como los escalares valen 0, ¿qué puedo decir? Que el vector u más b y el vector u menos b son linealmente independientes. Cuidado porque esto lo toman mucho. Entonces, yo parto de lo que quiero demostrar. Lo que quiero demostrar en este caso va a ser que el vector u más el vector b y el vector u menos el vector b son linealmente independientes. En este de acá al lado, quiero demostrar que 2u más 3b y el vector u menos b son linealmente independientes. Entonces escribo la combinación lineal de ellos. Lambda 1 por el vector 2u más 3b más lambda 2 por el vector u menos b igual al vector nulo si y solo si los escalares son nulos. Entonces tengo escalar por una suma de vectores. Aplico distributiva. Lambda 1 por 2u más lambda 1 por 3b. Más escalar por vector. Me queda lambda 2 por el vector u menos lambda 2 por mi vector b. Entonces me queda todo esto que tengo acá, en función de u y de b. Entonces saco factor común el vector u, que multiplica a 2 lambda 1 más lambda 2. Saco factor común el vector b, que multiplica a 3 lambda 1 menos lambda 2. Y ahora me fijo, tengo una combinación lineal del vector u, porque tengo un escalar por el vector u, más otro escalar por el vector b igual al vector nulo. Como yo sé que el vector u y el vector b son linealmente independientes, estos escalares deben valer 0, es decir, 2 lambda 1 más lambda 2 es igual a 0 y 3 lambda 1 menos lambda 2 es igual a 0. Resuelvo y me queda que lambda 1 es 0 y lambda 2 es 0. Si lambda 1 es 0 y lambda 2 es 0, entonces el vector 2u más 3b y el vector u menos b son linealmente independientes. ¿Se entendió esto? Esto, además de hacerlo, hay que escribir cada pasito, es decir, esto que está escrito hay que escribirlo, ¿de acuerdo? Porque si no, no se entiende qué es lo que se va haciendo paso a paso. Bien, ahora, el ejercicio 2. En el ejercicio 2 yo tengo B1 formado por B1, B2 y B3, una base. B2 formado por B1 más B2 más B3, primer vector. B1 más B2, segundo vector. Y B1, tercer vector, una base. B3, que vale B1 menos B2 menos B3,
B1 más B2 y menos B2. Todas estas tres, B1, B2 y B3, son bases del espacio vectorial B, es decir, todos tienen la misma componente, viven en las mismas casitas. Me pide, inciso A, hallar las coordenadas de el vector W, que vale 2B1, el vector B1, más 2 veces el vector B2, más 3 veces el vector B3, en la base B2. Entonces, mi vector W va a ser lambda 1, un escalar por el primer vector de la base B2. Lambda 1 que multiplica a B1 más B2 más B3. Más lambda 2 que multiplica a B1 más B2. Más lambda 3 que multiplica a B1. Y yo debo encontrar cuánto vale lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, aplico escalar por suma de vectores. Me queda lambda 1 por B1, más lambda 1 por B2, más lambda 1 por B3, más escalar por vector, sumo lambda 2 por B1, más lambda 2 por B2, más lambda 3 por B1. Y ahora que tengo todo esto desarrollado, voy a sacar factor común, ¿quién? El vector B1, el vector B2 y el vector B3. Entonces saco. El vector B1 multiplica a lambda 1, a más lambda 2 y más lambda 3. El vector B2 multiplica a lambda 1 más lambda 2. Y el vector B3 multiplica a lambda 1. Entonces yo tengo el W escrito como un escalar, porque lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son números. Escalar por B1 más escalar por el vector B2 más escalar por el vector B3. Mi W dice que vale una vez el vector B1, 2 veces el vector B2, 3 veces el vector B3. ¿Qué quiere decir? Que el escalar de B1 tiene que ser 1, es decir, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 tiene que ser igual a 1. Y el escalar de B2 tiene que ser 2, es decir, lambda 1 más lambda 2 igual a 2. Y el lambda 3 tiene que ser, el B3 tiene que tener como escalar al 3, es decir, lambda 1 vale 3. Resuelvo el sistema de estas tres ecuaciones y encuentro que lambda 1 vale 3, lo reemplazo en la de arriba, me queda que lambda 2 vale menos 1, lo reemplazo arriba y me queda que lambda 3 vale menos 1. Estas son las coordenadas. ¿De acuerdo? Ya encontré las coordenadas, los escalares. Ahora me dicen, si las coordenadas de un vector B en la base B3 son 1, 1, menos 1, hallar las coordenadas de ese vector B en la base B1. Es decir, yo tengo que en la base B3 conozco cuál es el escalar. Y luego que encuentro cuál es el vector, me pide que encuentre las coordenadas en B1. Entonces hago. Mi vector B se escribe como 1 por B1 menos B2 menos B3, que es el primer vector, más lambda 2, el segundo vector, B1 más B2, más lambda 3, el tercer vector es B2. Los escalares valen 1, B1 menos B2 menos B3, más 1, B1 más B2, más menos 1 por B2. Esto está mal, esto no es menos, sino que es un más. Más, y este es un más. Ahí está. Entonces ahora lo que hago es distributiva. Esto me queda un B1 menos un B2 menos un B3 más un B1 más un B2 menos un B2. Entonces ahora cuando resuelvo, fíjense, tengo B1 positivo son 2B1. B2 negativo, B2 positivo se cancela y me queda solamente un B2. Y el B3 me queda menos un B3.
Entonces, mi vector B va a ser lambda 1, que es 2 por B1, más lambda 2, que es 1 por B2, más lambda 3, que es menos 1 por B3. Entonces las coordenadas van a ser 2, 1 y menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, esto con la base canónica es sencillito, eso con la base red 4 hay que trabajar. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que les diría? Que tienen como para trabajar un montoncito, no mucho, pero un montoncito. Y la clase que viene, entonces empezamos con transformación lineal. Chicos, hagan estos dos adicionales, porque son muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el martes. Dale, profe, No, muchas el gracias. Jueves, profe. El jueves, hoy es martes. No, el jueves. Ay, se me pasó. El jueves nos vemos. Listo. Listo, gracias, Suerte. profe. Chao. Cualquier Nos cosa vemos. que tengan,